El presidente de la República, Yamandu Orsi, se reunió en la Torre Ejecutiva esta mañana con la coordinadora de sindicatos policiales. El encuentro fue solicitado por los policías sindicalizados para plantear la necesidad de concretar los compromisos asumidos por el mandatario en la campaña electoral del 2024, según expresa la nota enviada a Orsi con el pedido de reunión. La CONACYT evaluó positivamente el encuentro y tiene fundadas expectativas de mejoras en varios de los puntos planteados al mandatario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 27 grados a esta hora aquí en Montevideo, en la capital, en una jornada que va a seguir así, con el cielo nuboso, pero desmejorando con aumento de nubosidad, dice Inumet, con precipitaciones y tormentas en la noche y ubica la máxima temperatura en 28 grados. Estamos viendo, como siempre, las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Marcelino Bertelot, entre Arenal Grande y Emilio Reus. Hasta las 22 horas allí van a estar trabajando en saneamiento. Pernas entre Marco de Avellaneda y Purificación. Hay también obras de saneamiento, en este caso se van a extender hasta el 21 de noviembre. Y Luna entre Zapicán, General Luna entre Zapicán y Melo. En este caso hay trabajos de vialidad. Conocemos los títulos que se están destacando a esta hora. El presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo que no comprende la decisión de ADEMU de desafiliarlo, pero subrayó que esto no cambia en absoluto su relacionamiento con el sindicato en el marco de la gestión del organismo. El presidente de ACE, Álvaro Danza, dijo que le da la impresión de que la polémica por su permanencia al frente del organismo está teniendo un viraje y que ahora es la JUTEP la que está bajo escrutinio. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, sostuvo que la solución a los problemas en la caminería rural no pasan por una cuestión de jurisdicción entre el gobierno nacional y los departamentales, sino en un sinceramiento y compromiso entre todos los actores. El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, destacó la importancia de las elecciones universitarias que se realizarán este miércoles, que definirán la futura conformación de los consejos de las facultades y de la Asamblea General del Claustro. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo expresó su interés en apoyar proyectos de inversión en diversas áreas estratégicas en Uruguay, según lo señaló su presidenta Odile Renaud Basso, en una entrevista que mantuvo en Colombia con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Los candidatos de la ultraderecha chilena José Antonio Kast, del Partido Republicano, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, arremetieron durante el último debate realizado este lunes contra Janet Jara, candidata a la presidencia por una coalición de centroizquierda y que aparece como favorita en los sondeos de los comicios del próximo domingo. El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza, dijo que con la renuncia a los empleos que mantenía en el sector privado se debería cerrar el tema porque no tiene razón de ser, en referencia al reclamo de la oposición para que dimita a su responsabilidad al frente del principal prestador de salud del país. De todos modos, dijo que cuando se concrete la interpelación votada por este tema va a concurrir con el espíritu de aclarar todas las dudas que existan. La reflexión es la misma que ha hecho la ministra Lustenberg. Cada vez que los representantes o integrantes del Poder Ejecutivo son convocados al Parlamento, tienen que ir. Nosotros estamos dispuestos a ir a dar todas las explicaciones que sean necesarias. Estamos convencidos que hemos actuado ajustado a las normas, a las reglas. En efecto, la JUTEP nos ha dado razón en ese sentido. Y vamos a ir al Parlamento a dar todas las explicaciones que los señores legisladores consideren convenientes para la ciudadanía. Esa es nuestra visión. ¿Cómo se toma que el tema no haya quedado cerrado a pesar de su renuncia al ámbito privado? Lo tomamos con preocupación, pero con la expectativa de que progresivamente el tema se vaya cerrando, en tanto realmente
requiere un cierre del tema porque no tiene más razón de ser que el tema siga abierto. ¿Pero qué cosa nueva? ¿Tiene la cabeza renunciar o no? Nunca estuvo en su... ¿Renunciar a ACE? No, porque realmente los cuestionamientos han sido sobre todo por mi actividad en la vida privada. En la vida privada no, en la actividad privada. En la vida privada se metieron también, pero eso no importa. En la actividad privada. Y lo que sí... no han habido cuestionamientos a la gestión de ACE. Fíjense que si usted mira y escucha, no han habido prácticamente cuestionamientos a la gestión de ACE. Las declaraciones fueron hechas esta mañana en el jardín número 377 de Capitán Tula y Sauce, en la zona de Piedras Blancas, a donde Danza asistió para entregar los primeros 800 lentes de manera gratuita en el marco del Plan de Salud Visual Escolar de ACE, suspendido durante la pasada administración. La verdad que es una enorme alegría. La última entrega de lentes, como comenté recién, fue entre el 2019 y 2020. Es cierto que luego hubo pandemia, pero luego no se había restituido este programa de salud visual escolar. Así que para nosotros es la recomposición de programas de salud visual escolar y al mismo tiempo traerle a los niños equidad en el acceso a estos lentes que son gratuitos. 1.400 niños pesquisados en 40 escuelas y jardines de todo el país y hoy se hace la primera entrega, se hace en convenio con la UTU, los lentes estaban en ACE y la verdad que los técnicos de la UTU han colaborado muchísimo para convertir esto en realidad. El presidente de la República, Yamandu Orsi, se reunió en la Torre Ejecutiva esta mañana con la coordinadora de sindicatos policiales que le planteó la necesidad de concretar los compromisos asumidos por el mandatario en la campaña electoral del 2024. La CONACYT evaluó positivamente el encuentro y tiene fundadas expectativas de mejorar en varios de los puntos planteados al mandatario. Los planteos tienen que ver con, con la incertidumbre que se mantiene por el momento acerca de lo que va a ser particularmente asignado a partidas salariales. Y justamente como preocupación principalísima de este colectivo de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales hemos decidido generar como elementos de apoyatura a una situación salarial que seguramente sea al menos la de no perder salario durante estos 5 años, que es algo relativamente positivo que escuchar. La realización y la presentación de ciertas herramientas que son para generar, en algunos casos, mejoras directas en el servicio para los trabajadores policiales, para todos los trabajadores del Ministerio del Interior, valga la apreciación, y que algunas incluso pueden llegar a significar aumentos indirectos del salario. Por ejemplo, el tema de la revisión de los recargos horarios, el tema de poder asignar a otros cuerpos policíacos que están trabajando en situaciones difíciles, horarias, en mejores horarios como el 12x36, particularmente los compañeros de caminera, el hablar de que estos compañeros no salgan a trabajar solos a la calle, la posibilidad de empezar a trabajar en líneas fuertes que tienen que ver con la vivienda, con la inversión en vivienda, que es en sí a la vida de todo trabajador, pero particularmente a los policías, muchos de ellos que viven en situaciones de barrios con complejidades sociales muy graves, pero que además tienen que invertir sumas de dinero bastante altas para poder vivir en un hogar decoroso. Eso liberaría parte del salario del funcionario policial, pero además le estaría permitiendo la posibilidad de generar un porvenir para su familia y una tranquilidad de estar invirtiendo en lo propio. Otra línea importantísima que planteamos fue el reflotamiento de las negociaciones con el Banco de Seguros del Estado para poder generar un seguro de vida acorde a la realidad del trabajo policial actual, que en algún momento se tuvo y se perdió, y que hoy siempre fue un gran reclamo, pero hoy ante los retos que tiene la Policía Nacional es importantísimo tenerlo. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, sostuvo que la solución a los problemas en la caminería rural no pasan por una cuestión de jurisdicción entre el Gobierno Nacional y los departamentales, sino en un sinceramiento y compromiso entre todos los actores, dijo. En el marco de la celebración de los 15 años del Instituto Nacional de Logística, la ministra destacó que el Congreso de Intendentes aprobó una propuesta sobre el tema caminería que se va a analizar en una mesa de trabajo conjunta. Estamos en una primera etapa de reconocer frente al planteo permanente de los gobiernos departamentales últimamente del problema de la caminería rural, que esto no se resuelve con un cambio de jurisdicción. Por una cuestión de seriedad, lo que tenemos que hacer es no empujar uno a otro quién tiene competencia, sino sentarnos en una mesa. Hicimos una propuesta al Congreso de Intendentes, fue aceptada, están otros ministerios como Ganadería, Industria, Economía, OPP, en la misma mesa. Queremos transformar
la necesidad de abordar esto en una solución que sea política de Estado. Y en eso empezamos a trabajar, con cómo ha cambiado la carga, cuál es la realidad productiva y dónde se concentran determinados sectores de producción en el país. Yo creo que hay un cambio que es fundamental, que es analizar cómo ha cambiado la presión de la caminería rural. Tú tenés un horizonte de 50.000 kilómetros de caminería rural. No todos tienen los mismos tipos de servicio o están exigidos por el mismo tipo de carga. Hay que volver a hacer una jerarquización de la caminería rural. Hay que analizar la disposición de componentes fundamentales como es el material granular, dónde tenemos canteras, cuáles son los requerimientos para poder explotarla, cómo debería ser esa explotación para que sea un uso sostenible, porque eso es fundamental para poder reparar y mantener la caminería rural. Las alianzas entre el sector público y los gobiernos departamentales con el sector privado para que sean parte también de las soluciones. Por ahí pasan algunas de las claves que este grupo de trabajo está enfrentando. El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, destacó la importancia de las elecciones universitarias que se van a realizar mañana miércoles y que van a definir la futura conformación de los consejos de las facultades y de la Asamblea General del Claustro. Esta instancia se desarrollará en el contexto de la discusión presupuestal en el Senado, en el que la universidad sigue buscando reasignación de recursos. Son los ámbitos de alguna forma de elaboración, de discusión, por ejemplo, es donde se discuten y elaboran los cambios de planes de estudio. Es también los lugares electorales, ¿verdad?, donde se eligen decanos y rectores de la universidad. Creemos que es un momento justamente de buscar la representatividad. Sabemos que siempre un día de elecciones, ¿verdad?, implica un gran movimiento para el país entero. Estamos hablando de 359.000 personas que van a votar. Es un día de mucho movimiento, pero también es el día que en definitiva luego nos da la legitimidad del cogobierno, ¿verdad? Es decir, a través de las distintas listas se va a expresar la voluntad de quienes integran la universidad. Cancela también se refirió al presupuesto asignado a la universidad que, tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, es analizado en el Senado y espera haya reasignación de recursos. Dijo que se debe tender al objetivo del piso del 6% para la educación más el 1% para investigación, pero se está lejos en Uruguay de ese valor y con el riesgo de retroceder. Más allá de ese número que realmente es necesario, hay manifestaciones sin duda de los distintos colectivos por la situación, ¿no? Nosotros desde la institución vemos realmente las necesidades y la dificultad que tenemos de poder paliarla. Y a propósito de estas elecciones universitarias, la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay levantó el preconflicto y anunció que garantiza el normal desarrollo de esta instancia, lo cual había sido puesto en duda por el sindicato en el marco de los reclamos de mayor presupuesto para este organismo. Fuentes sindicales explicaron a MBD Noticias que si bien el grueso de los reclamos, como la equiparación salarial con los funcionarios del Poder Legislativo, no van a ser contemplados en esta instancia, sí se logró un compromiso de integrar una mesa de trabajo que aborde este y otros temas de cara a la rendición de cuentas del 2026. Además, en este contexto, el sindicato informó a sus afiliados haber conseguido una conquista importante en el marco de las negociaciones con la Corte Electoral, que consiste en un día de descanso luego de los comicios universitarios. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo expresó su interés en apoyar proyectos de inversión en diversas áreas estratégicas aquí en Uruguay, según lo señaló su presidenta Odile Renaud-Basso en una entrevista que mantuvo en Colombia con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. En otro orden, el jerarca confirmó a MBD Noticias que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, apoyará financieramente la gestión de la presidencia de la CELAC que Uruguay va a asumir en marzo del año que viene. Tuvimos una reunión con el presidente de la CAF, en la cual, siguiendo la tradición de la CAF de apoyar económicamente a los trabajos anuales de la CELAC, como lo hicieron este año con Colombia, como lo hicieron el año pasado con Honduras, como antes lo hicieron con Argentina, en fin. Es una tradición, sí, ratificaron que nos van a respaldar económicamente para toda nuestra presidencia. Por lo tanto, allí no vamos a tener gasto y es bueno señalarlo. Porque era una de nuestras responsabilidades, que es aprovechar al máximo, crecer lo máximo, generar el mayor impacto para nuestro desarrollo nacional y hacerlo con el menor gasto posible. Y eso sí fue. Pero tuvimos otra reunión muy interesante
con el Banco de Reconstrucción Europea, con la presidenta del Banco de Reconstrucción Europea, con lo cual empezamos a hablar de algunos planes de trabajo en el área energético alternativa, puertos, etcétera, con una visión por parte de este poderosísimo banco de posibles inversiones de nuestro país. No son los únicos que han señalado interés en invertir y van a venir en los primeros meses del próximo año a Uruguay. Pero digamos, era el primer diálogo que teníamos con ellos, que los vimos particularmente interesados y que son señales muy importantes porque va a generar antecedentes con otros bancos de reconstrucción que también tienen capitales muy importantes para actuar en algunas áreas logísticas y de desarrollo de nuestro país en forma muy rápida. Era lo que yo señalaba, hay mucha expectativa sobre nosotros, sobre las posibilidades de desarrollo de nuestro país y hay muy buena voluntad para poder trabajar en esa dirección. Las trabajadoras domésticas lograron un reconocimiento muy importante de categorías en el marco del Consejo de Salarios y así Uruguay se está transformando en el primer país de Latinoamérica en obtener las categorías. Esto ha sido gracias a lo que dicen a la lucha sindical. Vamos a ver de qué se trata este logro tan importante. Vamos a recibir a nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido y buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Así es, un gusto saludarte. Uruguay se convertirá en breve en el primer país de Latinoamérica, justamente como tú decías, que a través de la negociación colectiva del Consejo de Salarios logra un acuerdo para tener categorías a nivel del trabajo doméstico. Y para hablar de esto estoy con Laura Rivera, presidenta del Sindicato de las Empleadas Domésticas, para conocer primero, Laura, ¿cómo fue este proceso y qué evaluación haces de este resultado? Bueno, buenos días. La verdad que fue bastante complicado, fue una larga batalla, digamos, en la negociación, pero bueno, por suerte hemos logrado llegar a un acuerdo. Es un pasito que dimos para poder llegar a las categorías. Vamos a seguir luchando, obviamente, para mejorar el sector doméstico y para que, bueno, no siga las malas condiciones del sector en el que están las compañeras trabajadoras, ¿no? Y contanos en qué consiste estas tres categorías. Bueno, las categorías las vamos a firmar, primero que nada vamos a firmar el convenio colectivo este viernes 14 a las 10 de la mañana. Todavía no lo firmamos. Y las categorías consisten en general, la categoría general que abarca, o sea, es lo que hacemos todas las trabajadoras hoy por hoy. Tenemos la categoría de cocina y tenemos la categoría de cuidados, que es algo que nosotros venimos luchando hace mucho tiempo por el tema del cuidado, porque bueno, nosotros no estamos contempladas en el sistema de cuidados y sin embargo, de las 99.000 trabajadoras domésticas que existen en Uruguay, 30.000 de las que están registradas en BPS, 30.000 somos cuidadoras, tanto de adultos mayores como de niños y personas con discapacidad. Entonces, era algo que teníamos muy pendiente y por lo que venimos luchando hace mucho tiempo. Y justamente, mencionaste algunas cifras. Te pido qué cifras oficiales hay respecto a la cantidad de trabajadoras y trabajadores domésticos y qué estimativo hacen ustedes como sindicato. Bueno, según las cifras del INE, nosotros somos 99.000 trabajadoras domésticas en todo el país. De esas 99.000 hay 54.000 registradas en BPS, hay 74.000 puestos cotizantes, o sea que de esas 54.000 trabajadoras domésticas que están registradas en la Seguridad Social, para llegar a las 74.000 puestos cotizantes, esas trabajadoras tienen multiempleo, o sea, más de un empleo, y bueno, 30.000 de esas trabajadoras somos cuidadoras, estamos en el rubro de cuidados. ¿Cómo es la situación? ¿Es muy diferente comparado, digamos, Montevideo con sectores del interior del país? Sin dudas que sí. En el interior del país, yo no me canso de decir, nosotros venimos del interior, conocemos la realidad. Muchas veces cuando nosotros decimos que en el interior se paga miserias de salarios, que no son todos en todos los lugares iguales, pero sí hay compañeras cobrando 10 y 15 mil pesos, eso es verdad. Hay compañeras que hoy por hoy tienen que aceptar lamentablemente cobrar ese salario porque no tienen otra cosa.
pero sí es muy complicado, no se respeta el salario mínimo, no se respetan las horas de trabajo. Pasa en Montevideo también, porque a veces me culpan de que hablo mucho del interior, pero es lamentable la situación de las compañeras del interior. En Montevideo como que se tiene un poco más de conciencia de parte de los empleadores, pero tampoco queremos poner a todos en la misma bolsa, porque hay empleadores que tienen conciencia y saben registrar a la trabajadora, saben lo que le corresponde y le están aportando por lo que corresponde realmente, ¿no? Muchas gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a ustedes. Rosina, las palabras de Laura Rivero, presidenta de la Asociación de Empleadas Domésticas. El viernes, como ella misma contaba, se firma este acuerdo que incluye 3 categorías para el servicio para el trabajo doméstico en Uruguay. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Ahora nos convoca Abril Mederos. Hay noticias del ámbito educativo. Está hablando a esta hora la directora general de Primaria de Educación Inicial, Gabriela Zarzamendi. Exactamente, buen mediodía. Estas declaraciones se dan tras reuniones que se mantuvieron con los equipos de las escuelas de Jardines del Hipódromo, donde se generó este episodio violento la semana pasada, reuniones de la cual también participó ADEMU Montevideo, la Asociación de Maestras y Maestros de la capital, y con la participación de la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, en el marco de las acciones que se realizan para trabajar en torno a este tema. Vamos a escuchar lo que dice la jerarca. Continúa ahora, de tarde, ¿cómo sigue? Bien, las compañeras de la 123 todavía están acá en el edificio, están terminando de cerrar la reunión, buscando, como decía recién, estas condiciones de seguridad que les permitan volver a la escuela con las garantías que ellas entienden que son necesarias. Están muy preocupadas por la atención a estos niños y niñas que ya van 4 días que no tienen clase, y en ese sentido también plantean algunas interrogantes. Ahora de tarde vienen las maestras de la escuela 55, que es la que funciona contraturno, que evidentemente está atravesada por el mismo contexto, por las mismas dificultades, y también plantean las mismas preocupaciones. ¿Cuándo se van a reactivar las clases en este centro educativo específicamente? Bueno, estamos viendo la posibilidad de que mañana se reactiven las clases en este centro educativo. Esa es nuestra intención, hacia ahí es que estamos trabajando, pero de vuelta, tenemos que tener al colectivo reforzado en el sentido de que se sientan preparadas para volver a poner el cuerpo en esta situación que hace a cómo recibir a los niños y las niñas. Zarzamendi, estamos en vivo para MBD Noticias. Esta situación de la semana pasada motivó un paro que se extendió durante varios días. Ayer se levantó luego una reunión con el presidente. ¿A qué se comprometió Primaria, además de los programas concretos que están funcionando ahora en esa escuela, para que la asociación decida levantar esta medida? Bien, a ver, hubo una serie de compromisos que se tomaron desde antes, a los que se sumaron otros del viernes y otros de ayer lunes. Capaz que empezamos por los primeros tenían que ver con colocar un portero en esta institución, eso fue algo que inmediatamente se accedió. Colocar patrullaje en la zona, esto con el Ministerio del Interior, fue la reunión del viernes, también se accedió a eso. Hubo un componente en relación a cómo trabajar la convivencia y cómo recomponer este vínculo. Esto tiene que ver con el trabajo con las familias, con la comunidad, con los niños de los grupos que estuvieron más afectados, y para esto el Ministerio del Interior entregó una propuesta de trabajo con pelota al medio a la esperanza, y hubo otra propuesta desde Convivencia de Derechos Humanos de CODICEN. Es decir, tenemos a todo el Estado dispuesto para resguardar esas condiciones. Ayer estuvimos hablando de temas más estructurales que hacen a cómo hacemos para que desde la escuela estas situaciones que son comunitarias y que exceden los muros de las escuelas las podamos atender desde el punto de vista pedagógico, es decir, cómo hacemos para trabajar en un proceso que sin duda es más largo, que no se arregla con poner policía, sino que hace a cómo conceptualizamos la convivencia en las escuelas, y ahí lo que estamos trabajando es una cuestión de campañas masivas de comunicación, que fue lo que puso ayer sobre la mesa el presidente, y en alguna cuestión relacionada con este proceso más largo que hace a reconceptualizar los vínculos de convivencia. Estamos en vivo para Teledía. ¿Qué dejó las reuniones que hubo hoy con los maestros de estas escuelas que vivieron estos hechos de violencia? Lo primero que voy a recalcar de lo que dejó es una instancia de escucha.
Yo creo que estas maestras necesitaban estas instancias que no están mediadas solamente por lo sindical, sino que están acá con otras maestras que somos nosotras, Selva y yo, que las recibimos, que las escuchamos, que las entendemos, que tuvimos la túnica puesta hasta hace relativamente pocos años y que podemos empatizar con esa sensación de amenaza que sienten ellas. Y no solo empatizar, sino pensar juntas caminos de soluciones. Me parece que eso es lo más rescatable de la jornada de hoy. Y le quiero consultar también porque cómo fue el acatamiento del paro, qué información tiene primaria, porque eso llevó también a una desafiliación de algunas maestras al sindicato, que no le compete a usted, pero ¿cómo ha sido el acatamiento en estos días de paro? Bien, tuvimos unos números primarios porque evidentemente cuando hay paro y si la escuela está cerrada nadie pasa a la lista, es decir, no tenemos la asistencia marcada de las maestras hasta hoy que se reintegran. Así que los números primarios que tenemos no me permiten decir mucho, sí podemos decir que el jueves fue mayor que el viernes, pero de vuelta son números preliminares que hoy cuando carguen lo que pasó en estos días pueden cambiar. Ahora, ¿a ustedes les consta que haya habido desafiliaciones a los docentes que no hayan acatado la medida, como sostuvo el presidente de la ANEP, Pablo Casciani, que hacía alusión a que se desafilió la mitad de los docentes de Montevideo? Eso es una pregunta para Demu Montevideo, no puedo responderla porque no tengo esa información. ¿Eso no estuvo sobre la mesa en estas reuniones de hoy? Con nosotros no, porque son decisiones internas del sindicato, insisto, es decir, por supuesto que no estuve en la asamblea, por supuesto que no sé lo que se votó, ni cuáles son las acciones que van a determinar. Sí me consta que Pablo Casciani fue desafiliado. ¿Preocupa la cantidad de hechos de violencia que han ocurrido en los centros educativos en lo que va del año? ¿Entienden que hubo un aumento en comparación con años anteriores? Bueno, a ver, siempre un hecho de violencia es repudiable, sea uno o sean 100, digamos. La violencia no debería traspasar a los espacios que entre todos los uruguayos y las uruguayas tenemos que preservar, que son los espacios donde están los niños y las niñas. En un país donde nacen cada vez menos niños y niñas, deberíamos poner un cartel de frágil en la frente de cada uno y cuidarlos y comprometernos societalmente, ¿verdad? Es cierto que estos hechos que son absolutamente repudiables entran a las escuelas y, como decimos siempre, lo que pasa en las escuelas es lo que pasa en la sociedad. Entonces, si hay una escalada de violencia en la sociedad, evidentemente la vamos a ver reflejadas en las escuelas y es ahí donde tenemos que fortalecer estas comunidades educativas en donde también hay muchas familias que están protegiendo la escuela, que están mandándoles mensajes a las maestras diciéndoles estamos con ustedes, sabemos lo que trabajan, sabemos cómo se ponen la camiseta para sacar esto adelante, valoramos lo que hacen por mi hijo, por mi hija. Entonces también hay que decirlo, tenemos la mayor parte de las familias que entienden la situación, que comprenden cuál es la labor de las maestras, de los profesores de educación física, de las profes de arte, de las de inglés y de todos los colectivos docentes, y eso hay que decirlo. Además del trabajo del Ministerio del Interior, ¿hay otras carteras involucradas en la intervención en este tipo de casos? Por el momento tenemos algunas cosas preliminares con otros ministerios, pero nada para adelantar hoy. Te quería consultar también en cuanto a cómo fue la comunicación con las familias, porque algunas familias fueron hoy a la escuela, no tenían la información de que iba a haber la jornada de reflexión. ¿Eso pasa por el lado de los maestros directamente o de primaria? A ver, esto fue una resolución que se toma en una asamblea de ADEMU ayer, de volver, y en esa asamblea, que terminó muy tarde, lo que se me comunica es que iban a volver, pero que estas dos escuelas hoy no iban a recibir a los niños, necesitaban ese espacio de encuentro, y lo que le pedimos es que ellos se comuniquen para que avisen cómo iba a ser la jornada, porque entiendo también que la familia que vio en las noticias que hoy se levantaba el paro puede no haber recibido ese mensaje. Estamos viendo a Gabriela Zarzamendi, directora general de Educación Inicial y Primaria, a propósito, bueno, de estas situaciones de violencia que se han generado en centros educativos, del encuentro también con representantes de los docentes y, bueno, un resumen de cuál es la situación y cuál es la perspectiva principalmente y las medidas que se van a tomar. El presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Casciani, dijo que no comprende la decisión de ADEMU de desafiliarlo, pero subrayó que esto no cambia en absoluto su relacionamiento con el sindicato en el marco de la gestión del organismo. El jerarca sostuvo que en la misma situación está prácticamente la mitad de los docentes de primaria de Montevideo que no acataron la medida de paro de la pasada jornada. Yo lo que recibí fue la información de que se votó la desafiliación y se votó la desafiliación de quienes no cumplieron con las medidas sindicales. ¿Pero de dónde viene esa afirmación? ¿Cómo sabe usted de todas esas desafiliaciones?
porque es básicamente el acatamiento que estaba teniendo el paro el último día. Esto no cambia nada la relación porque es una medida que se toma y que es parte, digamos, de lo que es la actividad sindical. Que yo no la comprenda no quiere decir que sea ilegítima o cosa parecida. ¿Cómo fue la comunicación? ¿Que le enviaron un mail? ¿Qué decía? ¿Cómo se le comunicó que estaba desafiliado? Me avisaron mis compañeras por WhatsApp. ¿Está en contra de esta medida? ¿Cree que es injusta? Lo que yo creo o no crea, creo que no corresponde. Esto es una decisión que es legítima y que está en el marco de una organización social que es un sindicato, y creo que las resoluciones colectivas lo que se hace es acatarlas. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Les contamos que el gerente del área de Estadística y Criminología aplicada del Ministerio del Interior, hablamos de Diego Sanjurjo, dijo que la violencia es un fenómeno de la región y no se puede analizar separada de otros países. Según el experto, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, que mostraban índices de desarrollo humano destacados, hoy están perdiendo terreno ante los mercados, el crimen organizado y los homicidios. América Latina de hace mucho tiempo que es la región más violenta del mundo, y lo que está sucediendo en estos últimos 5 o 6 años es que aquellos pocos países que miraban el problema desde lejos, con preocupación, con inseguridad, pero todavía desde lejos, están perdiendo esa cualidad. Estoy hablando de Chile, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Costa Rica, estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de Uruguay, ¿no? Es decir, esos 5 países y algunos más, tradicionalmente se consideraban más seguros y están poco a poco, digamos, perdiendo la batalla contra este problema que supone los mercados ilegales, el crimen organizado, la corrupción, la extorsión, los secuestros, los homicidios. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Birignani, dijo que el sistema político no cataloga la importancia del Poder Judicial en el país y no le asigna el presupuesto que necesita para su funcionamiento. Luego de comparecer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, el jerarca dijo que todos los partidos políticos se basan en el buen sistema de justicia que tenemos para atraer inversiones, pero no se asignan los recursos correspondientes. El planteo es reforzar lo que ya habíamos pedido en el presupuesto, o sea, toda la importancia del Poder Judicial, los artículos más relevantes del Poder Judicial. Y bueno, fuimos escuchados, o sea, en realidad reasignaciones en diputados para nosotros no hubieron. Como de costumbre siempre el Poder Judicial, gobierne quien gobierne, no se le dan los recursos suficientes para lo que pedimos. ¿A qué atribuye eso? Supongo que es a que no catalogan toda la importancia que tiene el Poder Judicial en el país. Y para el desarrollo, para todo. O sea, se basan en la buena proceso de justicia que tenemos para obtener créditos en el interior, para que vengan los inversores, pero no se le da los recursos necesarios para ello. En ese sentido, el intercambio de hoy, ¿por dónde pasó entonces? Pasó por eso, pasó por los principales pedidos, los juzgados de género, la oficina de salud laboral, ciertas reclamaciones funcionales, de limpieza, todo un montón de cosas. Pero reasignaciones no vemos mucha posibilidad de las reasignaciones. Nosotros estábamos pidiendo 18 juzgados para el interior del país, 6 para Montevideo, 6 juzgados, 18 y 16 dobles. Y solo nos dieron 1 para el año 27. Estuvimos hablando de eso, sí, se reconocen todo, que al Poder Judicial nunca se le da nada, pero no vemos posibilidad de que se reasigne mucho. No somos muy optimistas. El Ministerio de Salud Pública presentó los principales desafíos vinculados a la salud mental. Es una de las prioridades para el Gobierno Nacional que se concretan a través del Plan Acción País por la Salud Mental. Se busca pasar del diagnóstico a la práctica y consolidar una política viva que tenga impacto territorial y un enfoque de derechos, equidad y comunidad. Hay una parte de implementación que ya existe de los proyectos en sí, pero este fortalecimiento y potenciación se va a hacer carne en la inversión a partir del 1 de diciembre, donde efectivamente se largan los fondos. Tenemos 3 fondos iniciales aplicados a los proyectos de acción por la salud mental, o sea, las personas y proyectos que se inscribieron. En esos 3 proyectos vamos a invertir unos 30 millones de pesos. A su vez hay otros 30 millones que estamos invirtiendo en convenios específicos con ACE, el MIDES, Ni Silencio ni Tabú, que es casas de medio camino y otros dispositivos que precisamos efectivamente.
Además tenemos una inversión en el entorno de los 20 millones para los planes de salud mental. Hoy por hoy, lo mencionó la ministra, estamos incorporando en cada departamento un coordinador de salud mental. La pretensión es que esas personas coordinen ese plan y un poco las instituciones en el territorio, en lo concreto. A su vez vamos a implementar otros convenios. El total global es unos 18 millones en lo que queda de este año, en este mes y medio que queda, y unos 144 millones en el 2026, que es una inversión bastante superior a lo que tenemos asignado, pero teníamos un poco de remanente para poder fortalecer estos primeros años. ¿Se va a focalizar en alguna población en particular, por diversas características, edad, por condición socioeconómica? En realidad, si miramos los componentes de la estrategia, tiene 5 componentes y cada uno tiene que ver con situaciones distintas. No es lo mismo la población vulnerable, la población con adicciones, pero no vamos a dejar afuera, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, porque lo que pretendemos es trabajar desde la etapa de prevención hasta la etapa de seguimiento. Entonces, focalizar por edad no, lo que sí tenemos que poder ir a atender son en los lugares donde hoy no tenemos dispositivos de atención, hoy no tenemos organizada una atención, hoy no tenemos esa demanda cubierta. Ahí es donde primero vamos a trabajar y sobre todo en los más vulnerables estamos ya desde este año haciendo énfasis. El colectivo por la Rambla Sur valoró positivamente y con cautela el anuncio de la reapertura al público del predio del dique Mauá. La arquitecta integrante de la organización, Laura Alemán, destacó que con poco dinero se puede recuperar el terreno que alberga construcciones patrimoniales. La valoración, por supuesto, es positiva, es de alegría y de alivio también, porque nosotros desde 2018 estamos militando, estamos trabajando de manera intensa para, bueno, en primer lugar, para frenar la venta de este predio, ¿verdad? Que eso se logró en el propio año 2018 y a partir de allí para tratar de conquistar este espacio como un gran espacio público para todos los uruguayos. El colectivo por la Rambla Sur, como ustedes ya saben, está integrado, bueno, por técnicos, académicos y ciudadanos de todos los lugares, ¿verdad? Y bueno, con esa conformación plural y colectiva, bueno, estamos ahora a la expectativa, con cierta cautela también, para ver si esto realmente es oficial. Nosotros creemos que con muy poco dinero se puede realmente recuperar ese espacio. Tenemos una propuesta gradual, progresiva, en varias etapas, concretamente en 3 etapas. Creemos que lo primero es justamente lo que se está haciendo ahora, el reclamo de, bueno, abrir y para eso, bueno, limpiar, acondicionar mínimamente ese espacio, cortar el césped, las cosas mínimas, ¿no? Luego creemos que es necesario atender los edificios patrimoniales que están allí, ¿verdad? Por temas de seguridad, por el propio bienestar, digamos, de esos edificios que están en ruinas desde hace mucho tiempo. Y en tercer lugar, ya empezar a pensar destinos concretos. El diputado Alejandro Zavala del Frente Amplio dijo que siente que para la oposición la campaña electoral no ha terminado porque se van a hacer 5 interpelaciones en los primeros 8 meses de la gestión actual del gobierno. El legislador sostuvo que son atendibles los cuestionamientos a la Junta de Transparencia y Ética Pública, pero destacó que para cambiar su integración es necesario alcanzar acuerdos políticos para poder modificar la normativa. Me parece que no ha terminado la campaña, ¿no? Vamos a tener probablemente 5 interpelaciones en 8 meses. Nada, obviamente que la oposición tiene derecho a hacerlas y obviamente que los ministros que sean interpelados concurrirán al Parlamento a dar sus explicaciones. Salvo caso Cardama, que claramente es un caso en realidad en que la interpelación parece ser una interpelación más a la defensiva que para obtener información concreta. Ellos tienen más información que nosotros, me parece. En el caso de Maía y de Lustenberg son claramente interpelaciones de cuestionamiento al gobierno, ¿no? En este caso haciéndolo responsable de algo que parecía que se solucionaba básicamente con Danza renunciando a las actividades privadas, pero cuando renuncia tampoco les alcanza. Parece como un hostigamiento caprichoso, creo yo, producto de que, bueno, hay también una posición de la oposición de tratar de que el gobierno esté siempre cuestionado, ¿no? Esté siempre bajo cuestionamiento, cuando en realidad apenas arrancamos a gobernar, ¿no? Y estamos tratando, en realidad en los primeros meses hemos tratado de solucionar problemas que ellos dejaron sin resolver. Entonces, bueno, digamos que se ve con antipatía, en el sentido de que, bueno, está bien, es tu derecho como oposición, pero déjanos gobernar.
sobre los recientes cuestionamientos a la Junta de Transparencia y Ética Pública tras el pronunciamiento en el caso del presidente de ACE, Zavala dijo que para cambiar su integración es necesario modificar la normativa y sobre todo los partidos deben respetar sus fallos. Ahí hay una parte que tiene que ver con la normativa, ¿no? Con, bueno, cuáles son las consecuencias de los fallos de la JUTEP. Y después está este otro componente que decías tú, que mencionó Bordaber también, que tiene que ver, bueno, con cómo se dirige la JUTEP y si estas personas que son designadas por Venia son las indicadas o deberían ser otras personas, ¿no? Que de alguna manera no vinieran de una afiliación política partidaria. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Les contamos que el Ministerio de Educación y Cultura va a entregar el próximo 19 de noviembre a la hora 18 la medalla del Mir Agustini a 8 personalidades y colectivos destacados por su aporte excepcional a la cultura nacional. Esta distinción, que se entrega desde el 2013, reconoce a artistas nacionales, extranjeros, que han contribuido de manera sobresaliente a la cultura y a las artes en nuestro país. En esta edición recibirán la distinción Laura Canoura, Estela Lizaga, Rubén Olivera, Tatiana Oroño, Isabel Chabela Ramírez, Alicia Torres, Nancy Urrutia y la compañía Títeres Cachiporra. Las trayectorias de estos referentes abarcan la música, la literatura, la gestión cultural, la fotografía, el activismo afrodescendiente y el teatro de títeres, una selección que busca reflejar la diversidad y la vitalidad del campo artístico uruguayo. La ceremonia se realizará en la Casa Quinta de Luis Alberto de Herrera, sede del Museo Histórico Nacional, y contará con la presencia del ministro José Carlos Maía, la directora nacional de Cultura Maru Vidal y otras autoridades. El programa incluirá un espectáculo musical a cargo de las bandoneonas. Desde 2013, la medalla del Mir Agustini reconoce a artistas nacionales y extranjeros que han contribuido de manera sobresaliente a la cultura y las artes. A lo largo de sus distintas ediciones, el reconocimiento ha sido otorgado a decenas de figuras relevantes, entre ellas Estela Medina, Daniel Vidart, China Zorrilla, Julio Boca, Circe Maya, Rubén Rada, Jaime Ross, Cristina Perirossi, Juan Antonio Bayona, Imanol Arias y John Maxwell Coetzee. La edición 2025 se suma así a una tradición que busca destacar el valor del trabajo creativo, intelectual y comunitario en todas sus expresiones. Las personas galardonadas este año combinan en sus trayectorias innovación, memoria, formación, investigación y compromiso social, y la distinción busca celebrar y reconocer a quienes, desde su disciplina, expanden los horizontes culturales del país. Los candidatos de la ultraderecha de Chile, José Antonio Kast del Partido Republicano y Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, arremetieron durante el último debate realizado este lunes contra Janet Jara, que es la candidata a la presidencia por una coalición de centroizquierda y que aparece como favorita en los sondeos de los comicios del próximo domingo. Chile va a celebrar el 16 de noviembre las primeras presidenciales con voto obligatorio desde el retorno a la democracia y también elecciones parlamentarias en las que se va a elegir la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Cuando yo escucho a la candidata Jara hablar de todo lo que proponen, digo, ¿tienen ordenado el presupuesto? A diferencia de los anteriores debates que tuvieron un tono más moderado y en los que los candidatos evitaron las confrontaciones directas, en esta ocasión hubo varios momentos de tensión, a menos de una semana de que más de 15 millones de chilenos elijan al sucesor de Gabriel Boric, quien no puede optar a la reelección de acuerdo con la Constitución. El debate se centró principalmente en la crisis de seguridad y la economía, las dos principales preocupaciones ciudadanas, aunque también hubo espacio para temas relacionados con los derechos sociales, las libertades individuales y la dictadura de Augusto Pinochet, un tema siempre abierto en Chile. Kast, que va segundo en las encuestas, aunque con poco margen sobre la tercera posición, llamó a Jara, la ministra del Desempleo, y tildó de populista al gobierno actual por prometer y no hacer nada, pero evitó responder a los temas que le incomodan, entre ellos el aborto, la píldora
dictadura del día después y la dictadura de la cual en campañas anteriores se mostró partidario. Johansen Kaiser, por su parte, abanderado de una nueva extrema derecha más radical y libertaria que la de Kast, acusó al Partido Comunista de votar en contra de todas las leyes de seguridad y se preguntó de manera irónica cuál sería la participación del partido de Jara en esa materia si ésta llega a la moneda. Janet Jara, que lidera los sondeos pero sin los votos suficientes para ganar en la primera vuelta, dijo: no vine aquí a pelear con los candidatos de la derecha ya que suficientes problemas tienen entre ellos, sino a hacer propuestas, afirmando que lo que importa ahora es elegir al presidente que lidera el país para enfrentar los problemas que tienen los chilenos, y reiteró que suspenderá o cancelará su militancia comunista si es electa para mandar una señal de que representa a una coalición más amplia. Es la primera vez que desde el retorno a la democracia en Chile hay dos candidatos competitivos de ultraderecha y con opciones de pasar al balotaje del 14 de diciembre. Nos vamos, volvemos a las 18:30 en la edición central o mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien, hasta luego. El presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo que no comprende la decisión de ADEMU de desafiliarlo, pero subrayó que esto no cambia en absoluto su relacionamiento con el sindicato en el marco de la gestión del organismo. El presidente de ACE, Álvaro Danza, dijo que le da la impresión de que la polémica por su permanencia al frente del organismo está teniendo un viraje y que ahora es la JUTEP la que está bajo escrutinio. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, sostuvo que la solución a los problemas en la caminería rural no pasan por una cuestión de jurisdicción entre el gobierno nacional y los departamentales, sino en un sinceramiento y compromiso entre todos los actores. El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, destacó la importancia de las elecciones universitarias que se realizarán este miércoles, que definirán la futura conformación de los consejos de las facultades y de la Asamblea General del Claustro. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo expresó su interés en apoyar proyectos de inversión en diversas áreas estratégicas en Uruguay, según lo señaló su presidenta Odile Renaud Basso, en una entrevista que mantuvo en Colombia con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Los candidatos de la ultraderecha chilena José Antonio Kast, del Partido Republicano, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, arremetieron durante el último debate realizado este lunes contra Janet Jara, candidata a la presidencia por una coalición de centroizquierda y que aparece como favorita en los sondeos de los comicios del próximo domingo. El presidente de la República, Yamandu Orsi, se reunió en la Torre Ejecutiva esta mañana con la coordinadora de sindicatos policiales. El encuentro fue solicitado por los policías sindicalizados para plantear la necesidad de concretar los compromisos asumidos por el mandatario en la campaña electoral de 2024, según expresa la nota enviada a Orsi con el pedido de reunión. La CONACYT evaluó positivamente el encuentro y tiene fundadas expectativas de mejoras en varios de los puntos planteados al mandatario.